Buenas tardes, queridos hermanos. Nuevamente es un gusto estar aquí con ustedes a través de esta transmisión. En esta tarde le agradecemos a Dios porque aún nos mantiene con bien hasta este día. Nos ha dado la oportunidad nuevamente de estar alabando y glorificando su santo nombre. Y también, hermanos, estamos gozosos porque estamos aquí estudiando de su palabra. Y hoy es miércoles de oración. Y el tema de hoy, hermanos, va a tratar o se llama amor sincero. Todos, de alguna u otra manera, hermanos, conocemos el amor de Dios hacia la humanidad. Y ese amor se tiene que ver reflejado de nosotros hacia nuestro prójimo. Así que, hermanos, vamos a hablar un poco de cómo en ese amor sincero debe ser el trato que nos damos entre nosotros como hermanos, que damos nosotros hacia el hermano, hacia nuestro prójimo. El tema del amor se expande tanto, hermanos, que tal vez no lo lleguemos a comprender o entender o estudiar en su totalidad en esta vida. Pero aún así, lo que conozcamos, lo que estudiemos, debe ser puesto en práctica en nuestra vida diaria. Hoy vamos a tratar el trato o ese amor sincero con nuestros hermanos, con nuestros hermanos. ¿Cómo debe ser ese trato? En próximos estudios vamos a hablar también, hermanos, cómo debe de ser el trato con nuestros enemigos, porque también a ellos Dios les da la oportunidad de arrepentirse, de conocer el Evangelio. Y de acuerdo a las palabras de Cristo, debemos nosotros también amar a nuestros enemigos. Pero eso será en otro tema. Hoy nos vamos a concentrar en ese amor sincero hacia nuestros hermanos, ese trato hacia con nosotros mismos, nosotros, hermanos de la fe. Así que, hermanos, vamos a empezar nuestro estudio que nos va a llevar a orar, porque hoy es miércoles de oración y el tema va dirigido a tener un concepto en el cual nosotros vayamos a orar y estemos orando. Y sea de bendición este tema para ustedes, hermanos, hoy en esta tarde. Así que, hermanos, antes de orar, vamos a abrir nuestras Sagradas Escrituras en el libro de Levítico. Libro de Levítico, hermanos, capítulo 19. Del versículo 18 capítulo 19 del versículo 16 al 18. Ahí va a estar fundamentado nuestro tema de hoy, ¿verdad? ¿Me permiten tantito, hermano? Ok. Levítico capítulo 19, versículos del 16 al 18, hermanos. Voy a leer. Dice: no andaréis difamando, palabras de el profeta Moisés hacia su pueblo de aquel tiempo y también se aplica para nuestro tiempo. No andarás difamando a los de tu pueblo, no demandes contra la vida de tu prójimo, yo soy el Señor. Con estas palabras en mente, hermanos, en este miércoles de oración, les invito a orar. Oremos. Amantísimo Padre, que su morada está en las alturas de los cielos, alabado y glorificado sea su santo nombre en esta tarde. Venimos delante de usted suplicando nuevamente que usted sea el que nos dirija durante este estudio, que las palabras de verdad que usted tiene preparadas para nosotros en esta tarde sean de grande beneficio y de grande bendición para nuestras vidas.
Así, hermano, así les suplico una bendición para mis hermanos que están viendo este tema, que están escuchando este tema. Que la gracia sea con ellos y que juntamente con nosotros se puedan gozar al estudiar este tema. Se lo suplicamos en los méritos de Cristo Jesús. Amén. Así que, hermanos, la instrucción para nosotros en esta tarde, de acuerdo a Levítico, versículo 16, capítulo 19, es no andar difamando a los de tu pueblo. Versículo 17 menciona esto: no aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Razona con tu prójimo para no participar de su pecado. Esa es la instrucción. Versículo 18. No te vengues ni guardes rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y esa es una instrucción, hermanos, que hoy todavía se aplica para nosotros como pueblo. Todo tiene que ver con el amor. Debemos de amar a nuestro hermano, a nuestro prójimo, como a nosotros mismos. Así que, hermanos, la instrucción es clara, la instrucción es precisa y es una amonestación para nosotros. Hoy, en la actualidad, con tantas cosas que están sucediendo, lo que menos se habla es del amor que se debe de tener hacia el hermano, hacia nuestro prójimo. Y es un evento que nosotros como pueblo estamos cumpliendo y debemos de cumplir. Y tiene que ver también mucho con nuestra espiritualidad, ese trato que le damos al hermano. Aquí hay varios puntos: no hay que difamarlo, no hay que aborrecerlo. Y otros puntos también muy importantes: no hay que vengarnos. Y naturalmente como humanos, como seres carnales, siempre en nuestro corazón o en nuestra mente, como le quieran mencionar, siempre se atesora algo cuando nos hacen algo. Cuando no estamos de acuerdo con el hermano, no estamos de acuerdo con sus opiniones, con su manera de ser, a veces nuestra actitud es como de venganza, es aborrecerlo, es difamarlo. Y yo creo que a todos nosotros en algún momento nos ha pasado. Y eso es lo que Dios quiere, limpiarnos, quitar ese mal que probablemente esté en mí, probablemente esté en usted, quitarlo de nuestro corazón y ahora ver a nuestro hermano como lo es, un hermano, y verlo con amor y un amor sincero. Porque muchas veces, hermanos, sucede que sí, pedimos perdón, pero dentro de nuestro corazón, algunos de nosotros decimos, bueno, creo que no fue sincero, pero bueno, lo voy a perdonar. Y ese es otro tema, el perdón es otro tema, pero aquí el punto es el trato con nuestros hermanos, el trato con nosotros mismos. Así que voy a leer en el Deseado de todas las gentes, capítulo 48, en la página 409, está en los libros, versiones antiguas, en los libros azules grandes, y en la biblioteca electrónica también está en la página 409. Aquí la hermana, la profeta de Dios, nos va a hablar acerca de este punto que tocamos o que leímos en el libro de Levítico. Y dice así la inspiración: la instrucción de Cristo en cuanto al trato con los que yerran repite en forma más específica la enseñanza dada a Israel por Moisés. De alguna u otra manera, Cristo, cuando vino a trabajar, vino a hacer su obra misionera al mundo,
nuevamente les dio unas instrucciones a sus discípulos y esas instrucciones pues, están registradas en este libro, en los libros de los evangelios. Pero aquí se amplía el comentario. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Ingenuamente reprenderás a tu prójimo y no consentirás sobre él su pecado. Dice así, es decir, que si uno descuida el deber que Cristo ordenó en cuanto a restaurar a quienes están en el error y pecado, se hace partícipe del pecado. Somos tan responsables de los males que podríamos haber detenido como si los hubiésemos cometido nosotros mismos. Aquí hay un deber y ese deber debe cumplirse. Y ese deber es por amor a nuestro prójimo. Y la orden es dada ¿por quién? Por Dios. En su caso, en su tiempo, fue dada nuevamente y repetida por Cristo. Y Dios nos la dijo a través de su profeta Moisés. Para restaurar a quienes estamos en el error, a los que erramos, por así decirlo, nosotros tenemos que reprender el pecado. Si no lo reprendemos, somos participantes de ese mismo pecado. Hasta ahí podemos decir, bueno, esa obra sí la hacemos, pero ahora vamos a ver la forma en que nosotros reprendemos el pecado o vamos con el hermano a reprenderlo. ¿Cuál es la manera, cuál es la forma correcta de ir? Porque sí, creo que nosotros somos especialistas en encontrar o ver el error o el pecado del hermano o del que yerra. Y por amor, nosotros vamos y lo amonestamos. Pero muchas veces vamos y lo amonestamos, pero no es la forma en la que Dios nos está ordenando ir a hacer esa obra. Vean lo que dice en la inspiración. Pero debemos presentar el mal al que lo hace. Claro, lo debemos presentar. No debemos hacer de ello un asunto de comentario y crítica entre nosotros mismos. Ese es un paso a seguir. Cuando uno va a amonestar, cuando uno está amonestando al que está en el error o en el pecado, dice la inspiración que no debemos hacer de ello un asunto de comentario y crítica entre nosotros ¿qué? Mismos. Y yo creo, hermanos, sinceramente que nosotros hemos participado de esos comentarios, de esa crítica entre nosotros. Muchas veces, mira, el hermano pecó, el hermano está haciendo esto, fíjate que fui a hablar con el hermano, fíjate que... Y así sucede, y la cadenita ahí va, ahí va. Y eso es algo que nosotros debemos de aprender a no hacerlo. Y si lo hicimos, debemos de retirarnos de ese pecado, de estar comentando, de estar criticando entre nosotros. Porque eso va a ayudar mucho a aquel que está en pecado. Y yo creo sinceramente también, hermanos, que no nos gustaría que nos reprendieran y que eso se estuviera murmurando entre el pueblo, entre los demás hermanos. Así que, hermanos, tanto como el que es reprendido tiene una obligación, tanto como el que reprende el pecado también tiene una obligación y responsabilidad. Hasta hoy, hermanos, ¿qué actitud hemos tenido con los que yerran? ¿Qué actitud hemos presentado a aquellos que han cometido o han caído en pecado? Y eso también se aplica a nosotros. No quiere decir que nosotros no pecamos.
También en algún momento, si nosotros caemos, Dios va a mandar su mensajero a su representante para que nos amoneste, para que nos reprenda. Y también nosotros, como errantes, tenemos una responsabilidad ante Dios también en nuestra actitud de recibir a quien nos está corrigiendo. Ok, hermanos, no debemos estar comentando y criticando entre nosotros mismos, que eso se acabe. Ok, yo también, la lección también es para mí. Dice, ni siquiera después que haya sido expuesto a la iglesia, nos es permitido repetirlo a otros. Ni aún, hermanos, que este caso llegue a la iglesia, tampoco nos es permitido a partir de ahí repetirlo a otros. El conocimiento de las faltas de los cristianos será tan solo una piedra de tropiezo para el mundo incrédulo. Las piedras de tropiezo, de alguna manera, de acuerdo a esta lección, a esta cita, dice que el conocimiento de las faltas de los cristianos será tan solo una piedra de tropiezo para el mundo incrédulo. Y espaciándonos en estas cosas no podemos sino recibir daño nosotros, ¿quiénes? Nosotros mismos. En otra cita la hermana menciona también que muchas veces en la comida, cuando nos sentamos después de haber escuchado o ir a la iglesia y haber escuchado el sermón, muchas veces nos sentamos en la mesa y nuestro tema es qué fue lo que vimos, qué fue lo que se predicó, qué fue, pero no para lo bueno. No hacemos un análisis para lo bueno, sino para lo malo, criticando las cosas que vimos y otras cosas que pasaron. Así que, hermanos, ¿quién de nosotros puede decir hoy que estamos libres de esto que se nos está mencionando aquí? Que el profeta, Dios a través del profeta Moisés, lo mandó a escribir para nuestra amonestación. Cristo nuevamente en su ministerio lo volvió a repetir a sus discípulos. O sea, si hay dos veces que está aquí y nos lo recalca la hermana White, es porque es algo muy importante y tiene que ver con nuestra espiritualidad, tiene que ver con nuestra salvación, tiene que ver con nuestro sello, tiene que ver con el gemir y clamar. Así que no seamos piedra de tropiezos para los incrédulos, tomando como tema de conversación las faltas de nuestros hermanos. Si se da a conocer, bueno, ok, pero nosotros tenemos que guardar silencio. Dice, y espaciándonos en estas cosas no podemos sino recibir, ¿qué? Daño nosotros mismos. Algo muy difícil de entender, ¿verdad? O fácil de entender. Pero al hacer la crítica, al hacer tema de conversación, todo esto, ¿quién se hace daño, hermanos? No solamente hacemos daños a los incrédulos del mundo. ¿Quién más se hace daño? Nosotros mismos nos estamos haciendo daño. ¿Ven por qué es la importancia de lo que Moisés le dijo a su pueblo en aquel tiempo? Cristo le dijo a los discípulos en su tiempo y la hermana nos lo repite para nuestro tiempo. ¿Creen ustedes que no tenga importancia este tema? ¿Creen ustedes que esto no tenga que ver con nuestra salvación? Yo me atrevo a decir que sí tiene mucho que ver con nuestra salvación. Así que, hermanos, la invitación pues es lo que está escrito. Porque contemplando es como somos transformados. Mientras tratamos de corregir los errores de un hermano, el Espíritu de Cristo nos inducirá a escudarle en lo posible de la crítica aún de sus propios hermanos y tanto más de la censura del mundo incrédulo.
Cuando hacemos esta obra, hermanos, ¿quién creen que viene también? El Espíritu de Cristo. Y el Espíritu de Cristo nos inducirá, hermanos, a escudarle en lo posible de la crítica, aún de sus propios hermanos. ¿Y cómo es que podemos hacer eso? ¿Cómo es que el Espíritu va a trabajar? Simplemente, nos lo dijo anteriormente el párrafo, guardando silencio. En otras palabras, es lo que yo entiendo. Tenemos que guardar silencio. Ya lo amonestamos. Y aún si la iglesia lo sabe y lo conoce, ¿cómo le vamos a ayudar al hermano? ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo? Nos inducirá a guardar silencio. Así que, hermanos, tenemos que orar. Si tenemos ese espíritu de crítica o este mal espíritu, pues vamos a orar para que ese espíritu se retire de nosotros, para que en esa autodisciplina nosotros no caigamos en ese juego del diablo. ¿Sí? Entonces vamos a proteger a nuestros hermanos guardando silencio. Y eso no es porque nosotros queramos, sino porque el mismo espíritu nos induce a hacerlo. Sí, si hay pecados, si hay errores, se tienen que corregir, sí. En eso estamos de acuerdo, pero de la manera que la inspiración nos está indicando. ¿Sí, hermano? Entonces, sigo leyendo. Nosotros mismos, yo mismo, nosotros mismos, erramos y necesitamos la compasión y el perdón ¿de quién? De Cristo. O sea, en algún momento, hermanos, tenemos la necesidad del perdón, porque dice la hermana Juá y ella se menciona entre ellos, nosotros mismos erramos y necesitamos la compasión y el perdón de Cristo, y Él nos invita a tratarnos mutuamente como decíamos que Él nos trate. Y muchas veces no, hermano, es que yo no le hice nada a Él, ¿por qué tengo que ir con Él? Al contrario, Él tiene que venir conmigo y pedirme perdón. Pero el amor de Dios, que es tan sincero, que es incondicional, no tiene un espacio para pensar igual como nosotros como humanos. En algún momento, hermanos, nosotros vamos a necesitar, si erramos, esa compasión y ese perdón de Cristo. Y eso se debe ver reflejado de nosotros hacia con nuestro hermano, que está en el error, que está en el pecado. Y lo digo, hermano, con sinceridad, es difícil para el hombre humano, para el hombre carnal, para mí, si no soy espiritual, entender esto y hacer esto y practicar esto que estoy leyendo. ¿Por qué? Porque como humanos siempre nos tendemos a juntar o hablar o hablar bien o guardar silencio con los que nos caen bien, con los que nos tratamos bien, con nuestros hermanos que están de acuerdo con nuestras opiniones, con nuestros hermanos con los cuales estamos de acuerdo con sus teorías. Con ellos no hay problema. El problema es cuando venimos con otros hermanos que no están de acuerdo con nosotros. Ahí empieza un grande problema. Así que, hermanos, este es un consejo dado por Dios para nosotros. Pueden opinar, pueden hacer sus comentarios ahí abajo y entre nosotros ver qué gran necesidad hay de esa reforma en este aspecto, esa reforma en este tema. Y se los digo con toda sinceridad, yo también he caído en eso. No puedo decir que yo no he caído en eso. Lo he caído y he sido participante.
Y por lo tanto el tema tiene que ver mucho conmigo, con mi carácter. Y si realmente aprecio mi salvación, hermanos, tengo que cambiar mi manera de proceder. Así que, hermanos, la invitación está ahí. Ok. Ahora vamos a leer Juan en la Biblia. Primera de Juan, capítulo 2, versos del 9 al 11. Dice, el que dice que está en la luz, muy importante, el que dice o los que decimos que estamos en la luz y aborrece a su hermano, aún está ¿en qué? En tinieblas. Versículo 10. El que ama a su hermano está en la luz y no hay tropiezo en él. Nuevamente la palabra tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas. No sabe a dónde va porque las tinieblas han cegado su mirada, sus ojos, su vista. Y yo les pregunto, hermanos, ¿estamos en la luz? ¿Caminamos en la luz? Probablemente puedan decir sí, o podamos decir sí, pero ¿qué pasa si aborrecemos o aborrezco a mi hermano? ¿Esa luz en qué se transforma? En las tinieblas, en tinieblas. Y no solamente se transforman en tinieblas, sino que venimos a hacer ¿qué? Tropiezo. Así que, hermanos, pregunta, ¿estamos o no estamos en la luz? Pregunta, ¿aborrecemos a nuestro hermano o lo amamos como a nosotros mismos, así como Dios nos amó a nosotros, enviando a su Hijo a morir en la cruz para que nosotros tengamos esa salvación hoy en día? ¿De cuál lado estamos, hermano? ¿De los que aborrecemos o de los que amamos? ¿De los que realmente amamos con sinceridad o de los que amamos solamente superficialmente? Y ahí está, hermanos. Si decimos estar en la luz y aborrecemos a nuestros hermanos, entonces estamos en tinieblas. El que ama a su hermano está en la luz y no hay tropiezo en él. Pues el que aborrece a su hermano está en tinieblas. Nuevamente lo repite. Está en tinieblas. Y a veces nuestra actitud realmente, a veces así es, hermano. Y vamos a leer esto que menciona el discurso maestro de Jesucristo, hablando de estos versículos. Vean cómo es que se amplía esa luz para nosotros, para llegarlo a comprender. Discurso maestro de Jesucristo, hermanos, página 51. Hay un subtítulo ahí en el capítulo 3, tanto en los libros azules grandes, versiones antiguas, está en la misma página igual que en la biblioteca electrónica. Aquí tengo los dos libros, pero lo voy a leer en la biblioteca electrónica. Dice así, página 51, hay un subtítulo, hermanos, que menciona: cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Página 51. Nuevamente repite los versículos que leímos en Levítico. Mediante Moisés, el Señor había dicho: no aborrecerás a tu hermano en tu corazón, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Las verdades que Cristo presentaba eran las mismas que habían enseñado los profetas, pero se habían oscurecido a causa de la dureza de los corazones y del amor ¿a quién? Al pecado.
Esas palabras se oscurecieron, hermano. Hubo tinieblas, el diablo las envolvió y el hombre cayó en esas tinieblas. Y esas enseñanzas del profeta Moisés fueron las mismas que Cristo vino en su ministerio nuevamente a repetir. Pero se habían que oscurecido a causa de la dureza de nuestro corazón. Así como hoy, así como lo fue antes, es hoy la dureza de nuestro corazón. ¿Y del amor a quién? Al pecado. Las palabras del Salvador revelan a sus oyentes que al condenar a otros como transgresores, ellos eran igualmente culpables porque abrigaban malicia y odio. ¿Cuántos de nosotros no tenemos los corazones endurecidos? ¿Cuántos de nosotros que decimos estar en la luz no tenemos ese pecado? Porque fue a causa del endurecimiento de nuestro corazón y del amor al pecado que nuevamente Dios a través de su mensajera nos repite este mensaje que los profetas dieron en lo antiguo y Cristo en su ministerio lo dio en su tiempo. Y ahora por amor a nosotros, Dios nos lo vuelve a repetir. ¿Será que realmente nosotros seguimos con ese corazón endurecido? ¿Seguimos teniendo ese amor hacia el pecado? Las palabras del Salvador revelan a sus oyentes. Nuevamente lo estoy repitiendo, lo estoy releyendo porque es muy importante. Que al condenar a otros, el hermano nos está criticando, el hermano está haciendo división, el hermano está haciendo esto, el hermano está haciendo lo otro. Bueno, pues todo eso, hermanos, que a veces hacemos, que a veces hago, a condenar a otros como transgresores, ellos eran igualmente culpables porque abrigan malicia y odio. Al otro lado del mar, hablando de Jesús, frente al lugar en que estaban congregados, se extendía la tierra de Basán, una región, escuchen, solitaria, cuyos empinados desfiladeros y colinas boscosas eran desde mucho tiempo antes el escondite favorito de toda clase de criminales. La gente recordaba vívidamente las noticias de robos y asesinatos cometidos ahí, así como hoy en la actualidad, así estaban en esas colinas. La gente recordaba vívidamente las noticias de robos, asesinatos cometidos ahí, y muchos denunciaban severamente a esos malhechores. Al igual hoy, asesinatos, robos, hay infinidad de cosas, y muchos los condenamos. Al mismo tiempo, ellos mismos eran arrebatados y contenciosos. Nuevamente, albergaban ¿qué? El odio más ciego hacia sus opresores romanos y se creían autorizados para aborrecer y despreciar a todos los demás pueblos, aún a sus compatriotas que no se conformaban a sus ideas en todas las cosas. En todo esto violaban la ley que ordena: no matarás. Y vean cómo es que la hermana, a través de esos escritos, a través de la inspiración, nos amplía el contexto de no aborrecer a vuestros hermanos. Entonces, hermanos, la lección es que al condenar a otros, también nosotros nos estamos condenando. ¿Por qué? Porque muchas veces el motivo, el cual nos hace condenar a otros, es ¿de qué? De odio. Y un odio no cualquiera, es un odio un odio ciego. Y eso sucedía en los tiempos pasados. ¿Pero por qué sucede? Porque hay un corazón duro en nosotros. Tenemos ese deseo o ese amor no hacia nuestros hermanos, no hacia Dios, sino al pecado. Por eso es que estos temas están oscurecidos
por el diablo. Y estos temas son los que nos tienen que llevar a orar constantemente, a pedirle la ayuda de Dios, tener esa necesidad, porque al vernos nosotros reflejados en este espejo, en estas escrituras, vemos que nosotros estamos también en las mismas condiciones como en el tiempo antiguo. Y si no lo estamos, y si no lo está, gloria a Dios, porque usted ya ha avanzado en este camino a la santificación, en este camino a la consagración. Pero muchos de nosotros estamos ahí atorados. Tristemente estamos y vamos a seguir ahí atorados mientras no oremos, mientras no ayunemos por ese mal, por ese amor hacia el pecado. Por eso, hermanos, si nosotros llamamos este día de oración, hay que saber por qué vamos a orar. Hay que tener una meta fija en nuestra mente para saber qué mal está pasando o está en nosotros, para llevar y quitar eso que hay en nosotros, esa dureza del corazón, ese amor hacia el pecado, y que el Espíritu Santo haga su obra en nosotros. Tenemos una obra, recuerden, hermanos, muy importante que hacer, y Dios nos ha llamado a esta luz, pero también Dios nos está quitando todos los ídolos que hay en nosotros. Y uno de esos ídolos puede ser la crítica, puede ser el odio, puede ser ese deseo de condenar siempre a nuestros hermanos y nunca condenarnos a nosotros mismos, como lo hacían los fariseos, los escribas o los líderes aquellos que aún se enojaban si no estaban de acuerdo con sus ideas. Podemos tener esa clase de ídolos bien ocultos, hermanos. Y ese es el motivo por el cual nosotros, si queremos que eso se salga de nosotros, tenemos que pedirle a Dios esa ayuda divina que solamente Él puede dar. Y tenemos que orar, hermanos. Recuerden que la oración es algo bien importante en la vida espiritual del cristiano. Sin oración, básicamente, hermanos, estamos a expensas de que el diablo nos agarre, nos zarandee y aún nos lleve hacia el camino de la perdición. Aún conociendo esta verdad, aún teniendo esta luz tremenda que Dios ha mandado a su pueblo adventista del séptimo día, desde 1844 hasta el día de hoy, aún teniendo esa luz, aún conociendo esa luz, si no practicamos lo que Él menciona, simplemente vamos a estar sin el sello de Dios y sin preparación y a expensas de que el diablo nos zarandee de la manera que Él le gusta zarandear al cristiano no convertido. Y así hacernos ser piedra de tropiezo. Para ir concluyendo, hermanos, el espíritu de odio y de venganza tuvo origen en quién, en Satanás, y lo llevó a dar muerte a quién, al Hijo de Dios. Imagínense, hermanos, si nosotros tenemos un espíritu de odio y de venganza, de acuerdo a la Escritura y de acuerdo a lo que estoy entendiendo, aún podemos tener la capacidad, hermanos, vean lo que hace esto, de matar a nuestro hermano. Satanás tenía ese espíritu de odio, de venganza. Tanto fue su odio, tanto fue el deseo de venganza que lo llevó a dar muerte a quién, a nuestro Señor, a nuestro Salvador, a Cristo. Y si eso no es motivo, hermanos, de quitarnos eso que hay en contra del odio y de venganza, hermanos, pues les repito, estamos a expensas de que el diablo... ¿Por qué creen que hay tantos asesinatos? Porque hay un espíritu de odio, de venganza, al igual como en aquellos tiempos hoy existe. Quien quiera que abrigue malicia u odio, abriga el mismo espíritu. ¿De quién? De Satanás. Y su fruto será ¿qué? La muerte. En el pensamiento vengativo yace latente la mala acción. O sea, ya tengo el pensamiento negativo. Y estoy latente, hermano, a una mala acción. Tengo odio contra mi hermano. No lo quiero. Me voy a vengar porque el hermano me hizo esto, lo otro.
me voy a vengar. Eso es abrigar el mismo espíritu de Satanás. Y su fruto será ¿qué? La muerte. En el pensamiento vengativo yace latente la mala acción, así como la planta yace en la semilla. Todo aquel, eso está en Primera de Juan 3:15. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Simplemente por odiar, aborrecer, ya somos homicidas, hermanos. Y sabéis, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. En la dádiva de su Hijo, para nuestra redención, Dios demostró cuánto valor atribuye a toda alma humana. ¿Cristo vino a morir solamente a los que conocemos la luz, hermanos? Es pregunta. ¿O vino para salvar o a favor de la raza en general? A todos. Vino a todos. Y ese es el amor que Dios tiene hacia la humanidad. Lamentablemente, pues, muchos se van a perder porque simplemente no van a aceptar, no van a querer aceptar ese amor. Pero nosotros que lo hemos aceptado, ahora ese amor debe ser demostrado también hacia con nuestros hermanos, con nuestros prójimos. Dios, vuelvo a repetir, demostró cuánto valor atribuye a toda alma humana y a nadie autoriza para hablar desdeñosamente de su semejante. Nadie tenemos la autorización de hablar de los demás, desdeñadamente. Si hay que corregir, pero hágalo conforme a lo que está escrito. Y después de corregir y de demostrar ese amor genuino, ese amor sincero hacia su hermano, guardemos silencio. Y aun si no se arrepintiese, y este caso es llevado a la iglesia, ¿qué debemos hacer? Guardar silencio. Una lección práctica que me está sirviendo y espero que también esté siendo de bendición para ustedes. ¿Por qué? Porque yo no lo estoy hablando de mis palabras, está escrito en los libros de inspiración. Pero Dios no autoriza a nadie. Veremos defectos y debilidades en los que nos rodean, pero Dios reclama a cada alma como su propiedad por derecho de creación y 2 veces suya por haberla comprado con la sangre preciosa de Cristo. Simplemente Dios tiene derecho sobre nosotros por creación y 2 veces más por haberla comprado con la sangre preciosa de Cristo. O sea, ¿qué tanto valemos para Dios? Mucho. Todos fueron creados a su imagen y debemos tratar aún a los más degradados con respeto y ternura. ¿Quiénes son esos más degradados? Pues todos aquellos que han sido zarandeados por el diablo. Vemos en las esquinas jóvenes que tal vez estén drogando, gente adulta o gente ya de todas las edades tomando, pues aún a ellos tenemos que hablarles con respeto y ternura. Y todos aquellos que son los más degradados, con respeto y ternura. Yo también les tengo que hablar con respeto y ternura a ustedes a mí, padres a sus hijos a sus padres, jóvenes entre jóvenes, nosotros a los jóvenes a nosotros. Y todos nos tenemos que hablar con ternura y respeto, aunque seamos los más degradados. Dios nos hará responsables, hermanos, somos responsables hasta de una sola palabra despectiva hacia un alma por la cual Cristo dio su vida.
Y a veces, hermanos, la influencia del mundo a veces nos gana. Tenemos amigos que no son religiosos o a lo menos no pertenecen a nuestro propio ámbito religioso. ¿Cómo nos hablamos? ¿Cómo les hablamos? Aún entre nosotros como hermanos. ¿Cómo nos hablamos? Muchos de nosotros como líderes, como presentadores, como obreros, como ministros, a veces aún bromeamos. Y bromeamos fuerte. Tanto así que a veces hasta nos enojamos. Pero esa manera de guiarnos debe de cambiar, hermanos, debe de ser transformada por el Espíritu Santo trabajando en nosotros. Y eso solamente se consigue pidiéndole a Dios que nos ayude. Solo se consigue a través de la oración sincera. Queremos tener un amor no fingido, un amor sincero. Tenemos que ir a Dios en oración, ayunar. Y vamos a ayunar y vamos a orar personalmente, así como Dios nos ha mandado a que no digamos las cosas de acuerdo al tema. También nosotros, hermanos, hay que ayunar, orar a solas, dar un ejemplo a nuestros hijos. Algunos de nosotros, pues, porque muchos o algunos ministros organizan oraciones, cultos de oración, organizan ayunos de un día, de 2 días, de 3 días, y por eso lo hacemos. Pero nosotros voluntariamente lo hacemos, a solas lo hacemos, nos comprometemos con Dios. Recuerden, somos responsables por lo que digamos. Aún seamos hermanos o no lo seamos, tenemos que dirigirnos con respeto y ternura. Pregunta de la hermana, ¿quién te distingue o qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae. Eso está en Romanos 14, versículo 4. Voy a leer el último párrafo en la página 52, párrafo 4. Su ejemplo es para nosotros. Su ejemplo es para nosotros. Cuando nos vemos en conflicto con los enemigos de Cristo, no debemos hablar con espíritu de desquite. No debemos hablar con espíritu de desquite, ni deben nuestras palabras asemejarse a una acusación burlona. El que vive como vocero de Dios, como atalaya, como aquel que no calla ni de día ni de noche, el que vive como vocero de Dios no debe decir palabras que aún la majestad, nuestro Dios de los cielos, se negó a usar cuando contendía con Satanás. Si Cristo no lo dijo, nuestro ejemplo no lo dijo, nosotros no tenemos la autorización del cielo para decirlo tampoco. Debemos dejar a Dios, hermanos, la obra de juzgar y condenar. Con eso en mente, hermanos, yo los invito a que oremos individualmente, a que oremos por todos aquellos defectos de carácter que aún deben de ser corregidos en nuestro ser. Tenemos una obra muy importante que hacer. Los eventos, las profecías, todo está apuntando a que pronto van a ocurrir. Pero hay un evento, nuevamente, que el pueblo de Dios tiene por hacer en estos días. Es ese evento de la reforma y reavivamiento. Y esto es parte de esa reforma. Ese es parte de ese gemir. Clamar, sí, clamar también es importante, pero esa es parte de ese gemir.
nos vemos reflejados en estas escrituras y vemos que todavía, hermanos, a lo menos así yo lo siento, todavía nos falta por santificar nuestras almas a Dios. Así que, hermanos, les damos las bendiciones a todos ustedes que nos escucharon, que nos vieron, y que este tema que está en las Escrituras y que también está dentro de la verdad presente para este tiempo, haya sido de grande bendición. Así que, hermanos, como hemos dicho anteriormente, sigámonos alimentando de la mantequilla y miel que Dios tiene preparado para estos tiempos. Oremos para terminar esta parte de este estudio. Amantísimo Padre, nuevamente venimos delante de usted, agradeciéndole por esta lectura que hemos tenido en esta noche, agradeciéndole, Padre, porque nuevamente nos recuerda, Padre, así como se lo recordó en los tiempos del pueblo de Israel a través de su profeta Moisés, así como lo recordó a sus discípulos en tiempos del ministerio de nuestro Señor Cristo Jesús, así como nos lo ha recordado hoy a través de esta lectura de su profeta, la hermana Elena White. Le damos las gracias, Padre, porque esto es parte muy importante para nuestra salvación, para nuestro sello. Así que le damos las gracias porque hemos sentido que usted nos ha hablado. Y como usted nos ha hablado, Padre, nosotros como seres caídos le damos la gloria y honra hoy en este día. Y también le suplicamos que deseemos buscar de su ayuda, para que usted a través de su Espíritu nos ponga ese deseo de orar, nos ponga ese deseo de ayunar, porque vemos que aún nos hace falta para poder llegar a la estatura en la cual usted nos quiere ver. Y eso se logra solamente a través de su ayuda, Padre. Y por eso le agradecemos y por eso le alabamos y por eso le glorificamos hoy. Que este tema sea un motivo más para orar, seguir orando, para seguir alabando y glorificando su santo nombre, Padre. Bendizan mis hermanos que nos escucharon y que la bendición de usted sea para con ellos hoy y siempre. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, fue un gusto estar nuevamente compartiendo la palabra de Dios con ustedes. Así que bendiciones para todos.